Muy buenos días. El trabajo que vengo a exponerles, corrosión inducida microbiológicamente del acero y del cobre en aguas del río Caroní perteneciente a los sistemas de enfriamiento del cojinete guía de la turbina de la central hidroeléctrica en Macagua. Yo soy la ingeniero Lice Linares y las otras autoras de este trabajo, el ingeniero Joana Morillo y la doctora Linda Gil. Las centrales hidroeléctricas del Bajo Caroní poseen una serie de equipos y de componentes necesarios para la producción de la energía eléctrica, las cuales liberan gran cantidad de calor en su proceso, teniendo que emplearse diferentes sistemas de enfriamiento. Estos sistemas de enfriamiento están conformados por serpentines a través de los cuales se hace circular agua del río Caroní con el fin de lograr mantener la temperatura del otro fluido dentro del rango de operación. Sin embargo, estos sistemas de enfriamiento utilizan agua sin tratamiento, los cuales han sufrido roturas de sus tubos y ensuciamiento de los mismos, así como paradas de unidades generadoras, y la consecuente pérdida de la disponibilidad y la confiabilidad del sistema eléctrico. Por tal motivo, se han realizado desde el año 2002 algunas investigaciones a fin de obtener las causas de dicha problemática. En el año 2013 y 2014, el Departamento de Estudios y Pruebas de Corpolé realizó un estudio de unos serpentines de acero y de cobre en el cojinete guía de la turbina de Macagua, indicando de que existe un proceso de corrosión por celdas de aireación diferencial de concentración de oxígeno que se están desarrollando entre el metal y la biopelícula y un posible crecimiento bacteriano. Debido a que el Departamento de Ingeniería hizo una sustitución de los serpentines de cobre por serpentines de acero, se solicitó evaluar la corrosión inducida microbiológicamente tanto del acero como del cobre para hacer sus comparaciones y evaluar velocidades de corrosión. Para tal fin, realizamos la siguiente metodología. La recolección y preparación de muestras. Obtuvimos muestras de los tubos, este es el sistema de enfriamiento del cojinete, este es el cojinete guía de la turbina. Aquí el aceite se encuentra en una cuba y por aquí pasa el agua en estas tuberías que se encuentra acá. Y pudimos obtener muestras metálicas de estos tubos nuevos y sin uso, para realizar primero que todo el análisis metalográfico y químico a través de la norma STM E395 y poder identificar el tipo de material que se está utilizando, que se utilizaron en los serpentines de cobre y los que se están utilizando ahora en los serpentines de acero. Se determinó la velocidad de corrosión por el método de pérdida de peso. Se construyeron unos cupones, tanto de acero como de cobre, con una dimensión de 3 por 2 centímetros y con un espesor para el acero de 2 milímetros y para el cobre de 1.5. Se colocaron y se instalaron a la salida de los sistemas de enfriamiento. Para el cálculo de la velocidad de corrosión se utilizó esta ecuación, que es simplemente la pérdida de masa, y toma en cuenta, por supuesto, el área de la superficie expuesta, el tiempo que fueron 4 meses de exposición de estos cupones y la densidad de cada uno de los materiales. También se determinó la velocidad de corrosión por el método del comportamiento electroquímico a través de 2 técnicas, que fue la de resistencia a la polarización y polarización cíclica. Para ello se utilizó una celda electroquímica y se construyeron los electrodos de trabajo con acero y cobre, y se utilizó como electrodo de referencia el de calomelano, un contraelectrodo de grafito y agua del río Caroní a las mismas condiciones que las del sistema de enfriamiento. También se utilizó un equipo, un potenciostato Garry, para poder aplicar las técnicas. La velocidad de corrosión viene dada por esta ecuación utilizando la constante de Sterry-Gary, que no es más que las pendientes de Tafel y la variación de la densidad de corriente por unidad de cambio de potencial. También se determinó las bacterias oxidadoras de hierro utilizando el método de la prueba de Grange y Long, especificada en la norma NACE 106. Esto permite ver la deposición de hierro sobre una varilla de plástico. También determinamos y contabilizamos las bacterias sésiles bajo la técnica de dilución seriada. Aquí el material depositado sobre los cupones fueron raspados y luego se colocaron en una solución buffer para luego inocular los medios de cultivo de bacterias sulfato reductoras, productoras de ácido
y reductoras de hierro. Para finalmente los viales positivos realizar el contagio de bacterias mediante el número más probable. Finalmente se realizó el análisis de la morfología de las biopelículas y de ataque. Se utilizaron la fijación de los productos de corrosión sobre los sustratos objeto a través de una solución de TROMS y finalmente, luego de realizar una serie de pasos, se recubrió con oro paladio para poder ser observado en el microscopio electrónico de barrido, que está acoplado a un retrodispersor que nos permite ver la cantidad de elementos presentes. Los resultados obtenidos fueron los siguientes. En cuanto al análisis metalográfico, nos indicaron que tenemos un tipo de acero IC 1013 con alto contenido de magnesio y de silicio. En el caso del cobre tenemos un material de cobre GIS H3300 grado C 1020 con una pureza de 99,96%. Los resultados de la velocidad de corrosión nos indicaron que el cobre tuvo mayor pérdida de peso y de velocidad de corrosión, con un valor de 0.048 milímetros por año. Al igual que en el comportamiento electroquímico, que también tuvo 0.076 milímetros por año el cobre, mucho mayor que las del acero. En cuanto a la tendencia a la corrosión localizada, tenemos que ambos materiales son susceptibles a la corrosión por picadura. Sin embargo, tenemos que el acero tiene una mayor resistencia a esta corrosión por picadura. Pero una vez alcanzado el potencial de picadura, inmediatamente se activa y las picaduras van a crecer constantemente. En el caso del cobre, tenemos un proceso de corrosión por picaduras, pero hay una tendencia a la repasivación de ellas. En cuanto a la prueba de Grange y Long, nos dio positiva, ven el moteado, el color, indicando de que existen bacterias oxidadoras de hierro. Para el caso de las bacterias sésiles, obtuvimos que un vial positivo para las sulfatos reductoras sobre sustrato acero, indicando que existen 10 bacterias por mililitro. Para el caso de las productoras de ácido, tenemos 2 viales positivos tanto para acero como para el cobre, indicando de que existe 100 bacterias por mililitro. Y por último, las reductoras de hierro solo dieron positiva 4 en el acero, indicando que tenemos 10.000 bacterias por mililitro. En cuanto a la morfología de las biopelículas y los productos de corrosión, en el sustrato acero podemos observar biopelículas muy compactas que forman exopolímeros y tenemos como morfologías de bacterias en formas de racimos, mira cómo se agrupan, y de forma filamentosa y también de forma redondeada. El análisis elemental nos indica gran cantidad de hierro, oxígeno y carbono. En el caso del cobre, tenemos que el exopolímero, la biopelícula que se está formando es mucho más densa y la morfología de las bacterias son como palillitos, bastante delgaditos. También pudimos observar gran cantidad de grupos carboxilo. Si se ven en el espectro acá, tenemos alto contenido de carbono, de oxígeno y de cobre. También, una vez que los cupones se limpiaron y se decaparon, podemos observar la morfología de ataque, donde vemos todas las picaduras del cobre, que fueron bastante pequeñitas en mayor cantidad, pero en el acero fueron más pronunciadas y de gran tamaño y profundidad. Esto nos indica que definitivamente existe un mecanismo de corrosión microbiológica tanto para el acero como para el cobre, y viene dado por la presencia de bacterias tanto oxidadoras de hierro como reductoras de hierro. Aquí los iones ferrosos pasan a ion férrico y de férrico pasan nuevamente a ion ferroso, teniendo como un círculo, están ahí presentes constantemente. En el caso del cobre tenemos que existe un mecanismo adicional porque existe una deposición de cobre dentro de las capas o de la biopelícula por presencia de estos grupos carboxilos que se están formando
con las bacterias que son productoras de ácido, que acidifican el medio. Entonces generándose una reacción catódica adicional. Y bueno, concluimos definitivamente que ambos materiales, y lo voy a leer acá, los mecanismos bacterianos han generado múltiples picaduras para ambos materiales, tanto para el acero como para el cobre, indicando que son vulnerables a los procesos de corrosión inducidas microbiológicamente, sumergidos en aguas del río Caroni, trayendo entonces como consecuencia la reducción del 50% del coeficiente térmico de transferencia de los intercambiadores, rupturas de los tubos y fallas de las unidades de generación. Entonces, lamentablemente, ambos materiales son susceptibles a este mecanismo de corrosión. Muchísimas gracias por su atención.